Muy bien, pues nada, lo primero es daros la bienvenida y agradeceros el haber venido a esta charla que vamos a hacer en relación al yoga y como el título dice, rompiendo mitos, juicios y creencias. ¿Qué podemos decir del yoga? Pues el yoga, se habla mucho de yoga, pero realmente es un gran desconocido. Hay muchos mitos, muchas creencias y muchos juicios alrededor de lo que es el yoga. El propósito de esta charla va a ser ir desmitificando todo esto. Primero me presento para quien no me conozca, mi nombre es María Ángeles, vivo en Albatera y bueno, ofrezco yoga al público en general, a todo tipo de personas, la práctica del yoga. El yoga llega a mi vida de una forma curiosa, ¿no? Porque en un camino de búsqueda estaba buscando esa experiencia que me proporcionara un estilo de vida que me permitiera vivir en armonía, en equilibrio, en paz conmigo mismo. Y entonces encuentro el yoga. Encuentro el yoga y conforme lo voy practicando me voy dando cuenta de que quiero seguir profundizando en ese conocimiento. Entonces hago formación en Hatha o formación en Kundalini y lo que en un principio iba a ser algo para mí de crecimiento personal termina siendo pues una forma de ofrecer a los demás esta experiencia de vida, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana me convierto en instructora de yoga y digo, ¿para quién? Pues para aquella persona que se quiera acercar a experimentar esta experiencia. Esta experiencia que te trae un bienestar en todos los niveles, a nivel físico, mental, también espiritual, a nivel emocional. Y bueno, como digo, el propósito es ir un poco desmitificando todo el juicio que hay en este capítulo yoga. Paso, por favor. El yoga como respuesta a una búsqueda y un camino que permita tener una experiencia de vida armoniosa e integradora del ser. Esto es al fin y al cabo la finalidad de la búsqueda y la respuesta a mi búsqueda interior. Vivimos en un mundo en el que es una vorágine de vida con muchos estímulos externos, mucha actividad, un nivel de exigencia muy alto y vivimos en el afuera. Y muchas veces no tenemos tiempo de realizar esa mirada interior, esa parada. Y llegamos a casa e intentamos parar ese frenético ritmo, intentamos llegar a ese descanso y no lo conseguimos. No conseguimos tener un sueño reparador, muchas veces no conseguimos ni siquiera dormir y llegamos a un agotamiento malogrado y perdemos calidad de vida. Entonces, en ese perder esa calidad de vida, el yoga aparece como una herramienta que te permite conectar con esa sensación y con ese yo interior. Porque puede ocurrir que en un determinado momento de tu vida, tu cuerpo haga una parada técnica en el camino y diga, enfermo. Y aparece la enfermedad como camino. Porque la vida te detiene. La vida te para. Y es en esos momentos en los que aparece la enfermedad como camino de conocimiento. Pero esto es tema para otra charla. Paso, por favor. ¿Qué significa la palabra yoga? La palabra yoga viene del sánscrito, significa unión o conexión del ser con el universo, del ser finito con el ser infinito. En el sánscrito, esta palabra que significa unión, se va desarrollando o va encontrando su inicio en las culturas védicas. Voy a hacer una pequeña historia de lo que es el yoga y cómo llega hasta nosotros. Viene de las culturas védicas y se podría datar entre el 5000 y 10.000 a.C. Pero es difícil datarlo porque en realidad no hay textos escritos que te permitan datar el inicio del yoga. Se introduce en el brahmanismo y luego más tarde, hacia el siglo III a.C. aproximadamente,
es cuando viene el sabio Patanjali y recopila una serie de textos que son aforismos, frases cortas, 196, en un tratado que se llama el Yoga Sutra de Patanjali. En ello Patanjali nos explica en qué consiste el yoga y cómo el ser alcanza la iluminación a través de estos aforismos, de esta filosofía de vida. Ocurre que el yoga comienza en la época de Patanjali a convertirse en una corriente espiritual de lo que es el hinduismo. Y como digo, empieza a practicarse y empieza a extenderse por el mundo, a través de los griegos, los persas, incluso el propio Marco Polo, a través de intercambios culturales y comerciales, se va extendiendo y llega la globalización y va cada vez siendo practicado por más personas. En la época de la globalización es cuando yogis reconocidos de la India vienen a Occidente y entre ellos están los fundadores del Yoga Iyengar o del Yoga Ashtanga, incluso el propio Yoga Kundalini es traído por Yogi Bhajan. Yogi Bhajan era un militar reconocido en la India y bajo pena de muerte, porque el Yoga Kundalini estaba prohibida su enseñanza, porque estaba dirigida únicamente a las clases dirigentes, a las clases más poderosas. Entonces este hombre lo trae a América en la década de los 60, porque entendía que Occidente necesitaba esta metodología, con todo el movimiento hippie, todo el movimiento cultural de la juventud de aquella época. Entonces nos encontramos con distintas especialidades, diríamos, de yoga, que puede ser Iyengar, puede ser Hatha, puede ser Kundalini, Ashtanga, Yoga Nidra. ¿Son distintos yogas? No, realmente lo único que cambia es la disposición de la práctica, porque en sí la finalidad del yoga es la misma, y es esa unión del ser con el universo. ¿Bien? Además, en la actualidad ocurre que en nuestra sociedad moderna, que ha fusionado lo que es ese pensamiento oriental con nuestra mentalidad de Occidente, ha desarrollado más específicamente distintas formas de practicar yoga. Entonces te encuentras con el hot yoga, acro yoga, air yoga, yoga flow, y es como una disciplina que está en continua evolución, despertando nuevas formas de experimentar lo que es esa fusión del ser con el universo. Recapitulando un poco, nos encontramos con que estos tipos de yoga llegan a la sociedad, cada vez la sociedad demanda más esta práctica. ¿Por qué? Pues porque encuentran que en esta práctica hay un bienestar reconocido, tanto en el campo físico como en el campo mental, como en el campo espiritual. Y la buena noticia es que todos pueden practicar yoga. Siguiente mensaje. Muy bien. Como os comentaba, en nuestro mundo vivimos en el afuera con tantos estímulos externos y actividades programadas que apenas tenemos tiempo para hacer una mirada al interior. Esto es una foto de una hora punta en la que todos vamos así como rápidamente y en un ritmo frenético, en un ritmo en el que perdemos calidad de vida y donde realmente estamos desconectados de nuestra propia esencia, de nuestro ser. A nivel físico nos debilita la salud, a nivel mental también nos debilita la salud, a nivel espiritual estamos totalmente alineados con el propósito de la experiencia de vida. ¿Pueden pasar? Muy bien. Necesitamos entonces alcanzar un estado de armonía y de equilibrio en nuestra vida. A nivel físico, la necesidad sería la salud. A nivel psicológico, la necesidad sería esa búsqueda de conocimiento, esa búsqueda de equilibrio mental. Y a nivel espiritual, la necesidad sería alcanzar esa paz interior. Bien, entonces vemos que nuestra vida diaria nos lleva a un estado de desequilibrio, de desarmonía, de pérdida de esas condiciones de salud, de esa calidad de vida, y de forma que nos permita vivir en esa forma armoniosa e integradora que equilibre cada una de las partes que nos componen. Según la medida de las cosmovisiones, el hombre está compuesto por tres partes: lo que es el cuerpo, lo que es la mente y lo que es el alma o el espíritu.
Entonces, cuando alcanzamos ese equilibrio en cualquiera de las partes, es cuando integramos en una visión armoniosa, integradora y equilibrada de lo que es la experiencia del ser y vivimos en armonía, en plenitud, en felicidad. Y es a eso hacia donde alcanza nuestro propósito de vida. Siguiente pregunta. Muy bien. Como decíamos, la práctica del yoga aparece en nuestra vida para encontrar esa armonía, encontrar ese estado que anhelamos. ¿Y qué beneficios nos reporta? A nivel físico, el yoga alivia incontables dolencias. Con las asanas se fortalece y flexibiliza el cuerpo y la mente. A nivel psicológico, el yoga agudiza el intelecto, ayuda a la concentración, calma las emociones y favorece la empatía. Con la respiración se calma la mente. Con las asanas se fortalece y flexibiliza el cuerpo y la mente en un segundo nivel. Y a nivel espiritual, el yoga proporciona percepción y la capacidad de permanecer en calma, y con la meditación se experimenta la paz interior. A través de la práctica del yoga alcanzamos este resumen de beneficios en los 3 niveles que compondrían lo que es el ser. Siguiente, por favor. Muy bien. El yoga, tal y como lo describe el sabio Patanjali en sus sutras, es ese camino de encuentro, de descubrimiento del alma y de la unión con ella, en esa fusión del ser con el universo, del ser finito con el ser infinito. Como decíamos, Patanjali escribió en su tratado, en esos 996 aforismos, cómo se hace esto, porque diríamos, muy bien, ya sé lo que la historia del yoga, cómo viene, ya sé cómo me desajusta, me desequilibra el estilo de vida en el que tenemos, ya sé los beneficios que me aporta el yoga, pero ¿en qué consiste esto del yoga? ¿Esto qué es? ¿Cómo se hace? Bien, y aquí es donde vienen los 196 sutras. En ellos son frases cortas, son un compendio de textos que lo que hacen es describir los sufrimientos del individuo y la forma en la que te puedes liberar de esos sufrimientos y alcanzar un estado de felicidad. ¿Bien? En este compendio desarrolla, identifica o compone una filosofía de vida que es atemporal, está vigente aún en nuestros días y continúa siendo vigente. En esta filosofía se describen como 8 pasos que va describiendo en cada uno de los aforismos, y que a medida que vas avanzando en cada uno de los pasos vas haciendo ese camino de experimentación y de descubrimiento interior y de experiencia de vida. Bien, pasamos. Los 8 pasos que componen la filosofía de los Yoga Sutras, el primero de ellos serían los yamas. Los yamas son como los códigos éticos en los que se sustenta la filosofía. Luego estarían los niyamas, que son los comportamientos, cómo se comportaría el hombre en cuanto a las técnicas de purificación, a lo que sería como el estilo de vida, ¿no? Luego están las asanas, que sería la parte física, y la parte física es donde en la realización de determinadas posturas se va alcanzando un fortalecimiento y un equilibrio a nivel energético en el cuerpo, trabajando la flexibilidad y la fortaleza, de forma que energéticamente la persona se va encontrando cada vez mejor, y trabajándolo desde una conciencia y desde una mirada interior va autodescubriendo incluso los propios límites, dándoles ese espacio de crecimiento para poder ir venciéndolos. Entonces tenemos los yamas, las asanas. Después, en un cuarto paso, tendríamos lo que son los pranayamas. ¿Qué es el pranayama? El pranayama se compone de 2 palabras, prana y yama. El prana es la energía sutil que compone toda la manifestación, ya sea de cosas animadas o inanimadas. Ese prana, esa energía sutil, está sobre todo en el aire, y por medio de las prácticas respiratorias se va reconduciendo el prana por todos los canales energéticos del cuerpo energético,
y a su vez va haciendo cambios en nuestro esquema mental. Después de conquistar el pranayama, estaríamos en lo que es pratyahara. Pratyahara es la conquista de los sentidos. ¿Qué significa esto? Pues que normalmente nos identificamos con las emociones y con los pensamientos y con los sentidos y hacen que estos tomen el control de nuestra vida. Cuando nos identificamos con ellos, perdemos el control. Entonces, nos ayuda a través de desidentificarnos de los sentidos a poder tener una mirada interior. Y entonces aparece Dharana. ¿Y Dharana qué hace? Una vez que conecto con mi interior, despierto la escucha interna. Una vez que despierto la escucha interna, soy capaz de ser consciente de qué me está ocurriendo. Una vez que despierto Dharana, aparece Dhyana. Dhyana ya es entrar en meditación. En esa meditación es un campo sin tiempo, sin espacio, donde aparece el observador. Y el observador se desidentifica. Al desidentificarse, entra en un estado de no tiempo. Y cuando alcanzas Dhyana, entras en Samadhi. ¿Y qué es Samadhi? Samadhi es la unión. Es cuando te surge esa disolución del individuo, del ego, y entras en esa fusión, en esa unión con el infinito. Y es en un estado de goce en el que los místicos hablan de éxtasis. A través de cualquiera de esos pasos puedes vislumbrar este último estado de Samadhi. Están interrelacionados entre ellos y en todo ese proceso de caminar por los 8 pasos o las 8 etapas que describen los Yoga Sutras, es como el individuo alcanza la iluminación. Sencillo. No, complejo. Toda una experiencia de vida, toda una experiencia de conocimiento. Pero muchas veces evitamos mirar hacia adentro. ¿Por qué? Pues porque no tenemos tiempo, porque vivimos en el exterior, porque vivimos en el mundo de la diversión, porque vivimos en una ilusión, porque muchas veces no queremos hacer esa mirada interna porque no nos va a gustar lo que vemos. Y esto no está reñido. El practicante de yoga no está reñido con una persona alegre, con una persona viva, que le gusta estar en compañía, vivir emociones, vivir ilusiones, tener una vida con todo eso, pero experimentado desde un estado de equilibrio, de armonía, con conciencia. Muy bien, pues nos encontramos con que cada vez hay más personas que demandan el practicar yoga. ¿Y lo demandan porque conocen todo esto? No, lo demandan porque saben que la práctica del yoga atrae hacia ellos un estado de bienestar en todos los niveles, a un nivel físico, a un nivel emocional, a un nivel espiritual, y quieren incorporar eso a su vida. Muchas veces es una recomendación de un médico, otras veces es porque el amigo hace y veo que mi amiga, yo quiero eso que está viviendo mi amiga. Y simplemente quieren atraerlo a sus vidas. Y cada vez hay muchas y muchas más personas, millones de personas ahora mismo en la actualidad están practicando yoga. Y este boom del yoga viene por el 2011, cuando se sabe que a nivel mundial hay una demanda exponencial de la práctica de yoga. ¿Por qué? Y esto no es casualidad. Porque en estas fechas es cuando astronómicamente se produce un cambio de era. Hemos pasado de la era de Piscis, donde perseguíamos al maestro que estaba fuera de nosotros, seguíamos al maestro, seguíamos al gurú, es la época del Cristo. Y entramos en la era de Acuario. La era de Acuario ilumina toda la cosmogonía, entra la luz. Y en la era de Acuario es cuando se despierta el maestro interior, ese maestro que hay en ti. Ese maestro que conecta con tu sabiduría, que conecta con tu ser esencial. Y en esa conexión contigo mismo y desde tu interior es cuando conectas con ese infinito. Despiertas todas esas capacidades, se despierta tu intuición y es esta la que guía tu camino. Y tampoco es casualidad que el calendario maya, el 21 de diciembre del 2012, pronosticaran el fin de los tiempos. Todo el mundo pensamos que va a ser el fin del mundo, que pasará el día 22, a la Tierra, a la humanidad. ¿Qué pasará? Era el fin de esta era. Y bueno, nos encontramos
encontramos con que conocemos la herramienta, sabemos de los beneficios, sabemos que el ritmo de vida que llevamos es dañino para nuestra salud, para nuestro equilibrio, pero nos encontramos con el título de la exposición, con un montón de creencias, de juicio y de mitos, muchas veces por desconocimiento. Y vamos a ir desmenuzando cada uno de ellos. Y nos encontramos con el primero. El yoga es para personas delgadas, fuertes, flexibles. Se requiere una condición física adecuada para poder practicarla. El yoga no es para todo el mundo. Mito, falso. El yoga es una práctica que se adapta a todas las personas. ¿Por qué? Porque ofrece variantes. Tú puedes ver la práctica que están realizando estas dos mujeres y no necesariamente tú tienes que conseguir eso si no entras en una frustración porque yo no puedo hacer eso, el yoga no es para mí. Hay una serie de adaptaciones, de ayudas, porque la práctica es progresiva y a medida que el alumno va incorporando esa flexibilidad de su cuerpo, esa tonificación de los músculos, esa mayor capacidad pulmonar, va entrando en una capacidad de ir llevando su cuerpo a retos mayores, pero empiezas de una forma gradual, progresiva y adaptado a tu nivel y a tu condición. Dice, por lo tanto, el yoga sí es para todo el mundo. Digamos que todo el mundo puede practicar yoga. Adelante. Para practicar yoga tienes que hacerte vegetariano. Y si no, no vale. Si no, no eres un yogi. Si no eres vegetariano, no eres yogi. Bueno, pues esto es otro mito también falso. Hay muchos yogis que no son vegetarianos. Y el ser o no ser vegetariano es una decisión de tu vida que tomarás en algún momento o no, y que no condiciona el ser practicante de yoga. Si es cierto que uno de los llamas del yoga es asima, que es la no violencia, ni contra ti mismo ni contra los demás. Y ahí quizá podrías encajar el que alguno piense que haya que ser vegetariano, pero esto no es una condición para practicar yoga. Totalmente desmitificado. Siguiente, por favor. La gente que practica yoga se aísla de la sociedad, de sus amigos y de la familia. Se va a ir arriba de una montaña, practica yoga, está todo el tiempo en estado de meditación y no quiere saber nada del mundo. Otro mito. ¿Por qué? Porque precisamente es lo contrario. Cuando tú practicas yoga, abres una tolerancia, una capacidad de aceptación y un saber estar en la sociedad que se desarrolla con todas esas cualidades que vas a ir trabajando a medida que vas trabajando tu ser interior. Entonces, no obstante, habrá momentos en los que tengas una práctica en silencio, en los que quieras esa conexión contigo mismo y aislarte de las distracciones de tu exterior, de lo que te rodea, pero no significa que el yogi viva de esa forma. O sea, desmitificado también. Siguiente mito. Para practicar yoga tienes que cambiar de religión. Vale. Pues nos encontramos que el yoga no es una religión, no tiene dogmas y no es una secta. El yoga es universal, es una filosofía de vida universal y totalmente atemporal, vigente desde los tiempos de Patanjali. Con respecto a esto se puede decir, ya, pero es que en yoga cantáis mantras. Sí, cantamos mantras. Pero la finalidad de cantar el mantra es otra. Porque cuando tú cantas un mantra, el mantra se trabaja desde la tecnología del nat, que es la tecnología del sonido. El sonido cuando cantas el mantra produce una vibración. Y esa vibración tiene una frecuencia. La frecuencia del mantra es una frecuencia que te eleva. Además,
al cantar el mantra, estás con tu lengua impactando en los 84 puntos que hay dentro de tu boca, que conectan con los meridianos, que a su vez conectan con los órganos, que a su vez conectan con las glándulas y con las emociones relacionadas con ellos. ¿Qué significa? Que cuando tú estás cantando un mantra, estás impactando, estás haciendo un cambio en tu química interior, en tu mente y en tu cuerpo. Por esto cantamos mantras, no porque haya un trasfondo religioso detrás del mantra. Por tanto, no hay que cambiar de religión. De hecho, en la misma sala conviven personas de distintas edades, sexo, religiones y condiciones físicas. No es un impedimento, una práctica. Y además, el yoga es muy respetuoso con las creencias de cada uno. El yoga es sentarse y meditar y dejar la mente en blanco. No se puede dejar la mente en blanco. Los pensamientos suceden uno detrás de otro. De lo que trata el yoga es de no identificarte con ese pensamiento ni con esa emoción, porque cuando te identificas con él, pierdes el control de tu vida. El yoga te da herramientas para que puedas desidentificarte de ellos y tomar el control de tu vida. Por tanto, identificado, el pensamiento sucede, porque así es como debe ser. El yoga es para mujeres, y aquí tenéis una foto y ella. En un principio, el yoga solamente lo practicaban las mujeres. Poco a poco, la mujer se ha ido incorporando como a todas las etapas de la vida y a todas las actividades nos hemos ido incorporando, y el yoga ahora mismo es practicado por hombres y mujeres indistintamente. Incluso en una misma sala pueden compartir la práctica los hombres y las mujeres. Siguiente, por favor. El yoga es sentarse y respirar. El yoga es relajación. Bien. ¿Por qué respiramos en yoga? Respirar, si uno no respira se muere. La respiración es normal y natural. Solo que con la técnica de la respiración, que es la técnica del pranayama, lo que se hace es reconducir esa energía del prana, que es más abundante en el aire, a través de los canales energéticos y circula esa energía, ese prana, desbloqueando y equilibrando todos esos productos energéticos que forman nuestro campo energético, nuestro cuerpo energético. Los nadis, los meridianos, los chakras, y esa energía sutil se equilibra a través de las técnicas de los pranayamas. Y con respecto al segundo mito, que es el yoga es relajación, o sea, si allí se tumban y se relajan y eso es no. La relajación en el yoga viene tras de cada asana en algunos casos, y la asana es muy intensa, pero el tiempo de relajación es un tiempo al final de la práctica, cuando después de haber hecho todo ese movimiento energético a través de las asanas, que es un movimiento físico, o a través de la respiración, te entregas a la relajación, de forma que el cuerpo entra como cuando se duerme en un estado de relajación que permite que todo ese movimiento energético se vaya acomodando, se vaya ajustando y vaya recolocándose para, como se dice en la práctica, integrar el beneficio de la práctica. Este es el motivo de la relajación al final de una práctica, normalmente de un ejercicio intenso de asanas. El yoga es una terapia para gente con problemas. Esto sí es un mito. Los otros también, pero este un poco se oye más en el ambiente. El yoga no nació como terapia, ni está destinado a personas con problemas, pero es uno de los efectos colaterales, de los beneficios colaterales que tiene la práctica del yoga. El alcanzar ese beneficio de bienestar físico, emocional, mental y espiritual. Entonces, muchas personas que están con esas condiciones de vida tan malas, con esa calidad de vida tan empeorada por el ritmo de vida de la sociedad que llevamos, acuden al yoga buscando ese bienestar, pero como efecto colateral, porque el yoga es un camino de encuentro con el alma, de fusión con el espíritu, en esa unión del ser finito con el ser infinito. Y en ese camino, a través de sus 8 pasos,
encuentras ese bienestar. Y ese bienestar es el que demanda normalmente la persona que se encuentra en esa búsqueda, de ese bienestar, de ese equilibrio y de esa armonía. Pero no está destinado como fin para ser una terapia, no se diseñó para ser terapia. Es una filosofía y un camino de vida. Siguiente, por favor. El yoga es para gente mayor. Yo soy muy joven para hacer yoga. Soy cosa de mayores. Yo no. Muy bien. Aquí tenemos a una persona practicando yoga. No sabemos la edad que tiene. Pero yo diría que muy mayor no parece. ¿No? La práctica del yoga no está en relación a la edad. Es cierto que la experiencia de vida a través de los años y con una determinada edad nos va llevando a demandar ciertos cambios en nuestra vida. Y esto sí tiene que ver un poco con la edad. Pero también es cierto que hay muchas personas jóvenes que van demandando estos cambios cada vez más. Y también es cierto que hay muchos jóvenes que no se integran en las estructuras de vida que tenemos diseñadas en la sociedad actual. Entonces, esta práctica del yoga tiene más que ver con el nivel de conciencia de cada uno que con la edad que se tenga. La edad, al fin y al cabo, no es un inconveniente, como hemos visto, ni la condición física, porque es adaptativa al momento en el que tú estás y conforme el practicante va avanzando, la práctica va avanzando con él, en un camino de compromiso, en un camino de conciencia y de estar presente en ese trabajo que estás realizando. Entonces, desmitificar. Siguiente, por favor. La práctica del yoga como finalidad, la práctica como camino hacia la integración del ser. Muchos practicantes entienden la práctica del yoga como finalidad. ¿Por qué? Porque en la práctica ven que su cuerpo se fortalece, que su cuerpo se flexibiliza, que su cuerpo, a medida que va entrando en la práctica, va haciendo determinados cambios físicos y respiratorios porque demandan más oxígeno para cometer esas asanas. Encuentran que toda esa flexibilidad y toda esa fortaleza física se traslada en un siguiente plano a flexibilidad y fortaleza a nivel mental. Y van encontrando como que esa es la finalidad de su práctica, ese bienestar, esa fortaleza, esa flexibilidad. Esa mirada hacia el interior que va abriendo espacios, rompiendo límites, en el reconocimiento del propio límite y queda atrapado pensando que la finalidad de la práctica es la práctica en sí misma. Pero esto es un mito. ¿Por qué? Porque la práctica es un camino hacia la integración del ser. Porque después de estos estados en los que se trabaja el cuerpo a través de las asanas, vienen los estados de interiorización, como hemos explicado antes. Viene Pratyahara, con el control de los sentidos. Viene Dharana, viene Vijnana y viene Samadhi, en distintos estados de interiorización, de concentración en la meditación, de unión con el ser y de estado de éxtasis. Entonces, no podemos quedarnos con que la práctica en sí es la finalidad del yoga. ¿Bien? Y con esto te diría, entonces, ¿es cierto? ¿El yoga cambia mi vida? Y la respuesta es sí. El yoga cambia tu vida. Cambia tu visión, cambia tu perspectiva y te cambia, sí. Pero lo siguiente es, ¿acaso no es esto lo que estás buscando? El yoga acompaña al despertar de la conciencia, pero no es la única forma de despertar conciencia. Y por la práctica y por mi propia experiencia os puedo decir que es una de las formas, no es la única, y es para mí una de las más completas, porque aporta beneficios tanto a nivel físico como mental,
como espiritual. Y llegado ya a este punto, solo puedo agradeceros vuestra paciencia por escucharme y por el haber llegado hasta aquí. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro. Gracias.